dudas ni temor, sin dudas ni temor. Oh, dame a mi Señor tal fe, y venga bien o mal, estando aquí buscar podré la dicha celestial, la dicha celestial. Amén. ¿Pueden sentarse? Muy buenas noches, hermanos. Otra vez bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a continuar con el último tema que me toca a mí, que es la obesidad, hermano Stephen. Por favor. Sí. Pero antes de comenzar con el tema sobre la obesidad, vamos a hacer una oración para que Dios pueda dirigir esta charla. Nos ponemos de pie, por favor. Padre nuestro, tú que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias primero por estar aquí y haber venido a tu casa sin ningún tipo de contratiempo, a pesar de la lluvia y del clima como está, pudimos llegar a tu casa, Señor, porque así ha sido tu voluntad. Podernos congregar aquí y compartir una noche de salud, Señor, para que tú envíes a tu Espíritu Santo y yo pueda decir las palabras adecuadas y correctas para que el mensaje pueda llegar de manera sencilla a los hermanos y a las personas que nos ven de otras partes. Gracias por esta semana, que el santo día de reposo, el Shabbat, Señor. Gracias porque es un día el cual tú apartaste, Señor, y santificaste para poder reposar en él y dedicarlo enteramente a ti, Señor. Te pedimos que perdones nuestros pecados, que todas las faltas que hemos hecho en pensamientos, en palabras, en obras, Señor. Te pido que nos perdones, Dios. Somos pecadores, pero por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Señor, tú nos perdonas. Ayúdanos a caminar, Señor, cada día más por la senda justa y recta que lleva hacia ti, Señor. Sin ti no podemos hacerlo. Ayúdanos cada día más y más a asemejarnos, a tener el carácter de tu Hijo amado Jesús y poder reflejarlo delante de los quienes nos rodean, Señor. Y así poder ser luz en tinieblas, en oscuridad. Te lo pedimos, Señor, agradecidos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en la primera epístola de San Juan. Primera epístola de San Juan, el capítulo 1. Vamos a leer 6 y 7. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Bueno, vamos a continuar en la noche de hoy con el tema la obesidad. Es un tema que lo decidimos incluir en la Semana de Salud porque para nadie es desconocido que en Curazao hay una alta incidencia de obesidad, tanto en niños, jóvenes como adultos. Y estos 3 días que compartimos la charla de diabetes, hipertensión y dislipidemias, se nombraron todas las charlas sobre la obesidad, que es un factor que predispone a tener las enfermedades como diabetes, hipertensión y dislipidemias. Y la obesidad es cuando aparece
la verdad que cuesta bastante erradicarla. Hay que hacer tratamientos, dietas especiales, pero es bastante difícil. Pero sí la podemos evitar. La podemos evitar, sobre todo nuestros niños, en darle alimentos de calidad para que ellos sean niños, no sean niños obesos, sean niños con energía y vigor y sean niños ágiles, mental y físicamente. Okay. Primero, ¿qué es la obesidad? Vamos a definirla brevemente en palabras sencillas, que la obesidad es un trastorno complejo que consiste en tener una excesiva cantidad de grasa corporal. La obesidad no es solo un problema estético, porque mucha gente dice, no, a las niñas sobre todo, para que estén delgadas, porque para que ellas se vean bien, sea la parte estética, pero no solamente la parte estética, sino también la parte de salud. Una va ligada a la otra. ¿Okay? Un niño delgado se ve bien, sí, pero es más ágil, puede correr, puede hacer gym en la escuela, y esta actividad física lo ayuda a su desarrollo mental y físico. Entonces, la obesidad hay que prevenirla no solamente por la parte estética, sino también por la parte de salud. Aumenta tu riesgo de enfermedades y problemas de la salud. Una persona obesa aumenta el riesgo de tener enfermedades como diabetes, hipertensión, colesterol alto y otras enfermedades también que van de la par o a la mano de lo que es la obesidad. Y también, como acabamos de decir, predispone a diabetes mellitus, a hipertensión arterial, a dislipidemias y otras enfermedades también como la diabetes. Entonces, este es un concepto breve de lo que es obesidad. ¿Okay? La obesidad, ¿qué es la obesidad? También se puede definir como un desequilibrio entre las calorías ingeridas y las calorías gastadas. Por ejemplo, si yo como muchas grasas, pero mi trabajo es sentada todo el día en la oficina, o sea, no quemo calorías, ¿qué estoy haciendo? Mi cuerpo se llena de grasa, pero no hago nada para gastar esas calorías o grasas o energía. En cambio, si yo como abundante ingesta de grasas todos los días en mis alimentos, pero yo camino todos los días, mi trabajo es de caminar de un sitio para otro, entonces hay un equilibrio entre la ingesta de grasas y lo que yo gasto. Es lo ideal, ¿ok? Entonces la ingesta calórica o de grasa también va a depender de mi trabajo o de mi ocupación o de mi oficio. Si se ingiere más energía de la que realmente se necesita, el organismo la convierte en grasa de depósito, o sea, se acumula esta grasa, ¿ok? Porque no la gasto, no la quemo. Y así aumenta el peso corporal. ¿Qué puedo hacer para que la obesidad pueda convenir estas características? Por ejemplo, los alimentos tienen que ser bajos en calorías, ricos en fibra, ¿ok? Por ejemplo, la avena y otras cereales que son ricos en fibra, como el millo y otras se pueden usar para que dé un aporte alto en fibra. Sabemos que la fibra, las dietas ricas en fibra, hacen que nuestro colon no sea perezoso, para que el colon trabaje y se pueda limpiar nuestro organismo de toxinas. Entonces la fibra hace que las heces sean más blandas, no sean compactas y podamos tener un mejor tránsito intestinal. También, por supuesto, baja en grasa la dieta, también con bajo contenido de sodio. Recuerden que el día miércoles hablamos de hipertensión arterial y sabemos que el sodio es un mineral, que si la dieta es muy rica en sodio, en sal, entonces puede predisponer a que aparezca hipertensión arterial. Y también el sodio en el organismo arrastra agua, atrae agua y hace que los tejidos se inflamen, se llenen de agua. Entonces el sodio de ninguna manera da ningún tipo de beneficio. Y también que el alimento ideal sea que después de ingerido produzca saciedad.
Por ejemplo, si yo como una gran cantidad de alimentos bien distribuidos, bien equilibrados, en horas de la mañana muy tempranas, yo quedo llena. Por ejemplo, un plato de frutas con chía o con linaza quebrada, previamente hidratada. Luego un pan integral con una crema, por ejemplo, de ajonjolí o de cachús sin sal. Luego puedo comer un plato de avena con frutos secos, con almendras. Este alimento, son 3 alimentos que yo ingiero en la mañana y yo quedo saciada, quedo llena hasta la hora del almuerzo. Lo ideal son más o menos 5 o 6 horas entre una comida y otra si son 2 comidas al día. Y en ese lapso de tiempo yo tomo abundante agua. O sea, yo quedo plenamente saciada. No voy a picar durante la mañana alimentos, que es lo que realmente predispone a la obesidad y a enfermedades como hipertensión y diabetes. Entonces, lo ideal es que el alimento nos sacie, nos llene, para que no tengamos que comer cada hora, cada 2 horas, que es lo que realmente hace que el estómago trabaje, produzca sus ácidos, y esto puede predisponer también a gastritis y a reflujo gastroesofágico. Entonces, son características de los alimentos ideales para que se pueda evitar o no produzca obesidad en las personas. Ok, anoche les hablé sobre el IMC, en inglés es BMI, que es el índice de masa corporal o Body Mass Index en inglés. Es fácil de sacar. Eso nos va a dar una referencia de cuánto está nuestro peso. Si estamos en sobrepeso, obesidad clase 1, clase 2 o en obesidad mórbida. Por ejemplo, si alguien pesa 60 kilos, por ejemplo, y mide 1.6 centímetros, colocamos en la parte de arriba, ¿verdad? Por ejemplo, en esta línea colocamos arriba el peso, ¿verdad? Y abajo colocamos la altura, 2 veces la altura, ¿ok? Y esa relación, ese cociente nos va a dar el BMI. ¿Más o menos entendieron? Es dividir el peso entre la altura al cuadrado. Lo pueden hacer a conocer su peso y talla y pueden entonces buscar esta tabla, ver en la tabla cómo está realmente su relación peso-altura o BMI o IMC, que es el índice de masa corporal. Si es inferior a 18.5, la persona tiene un bajo peso, ¿ok? Si esta relación es de 18.5 a 24.9, es lo normal, lo ideal. Si está entre 25 y 29.9, ya hay un sobrepeso. Si está entre 30 y 34.9, ya hay obesidad clase 1. Si está entre 35 y 39.9, es obesidad clase 2. Si está arriba de 40 o arriba de 40, ya hablamos de obesidad mórbida. Aquí en Curazao hay bastante obesidad mórbida. La mayoría de los pacientes que van al hospital, muchos tienen arriba de 100 kilos con una estatura de 1,60, 1,65. Han llegado jóvenes de 122, 130, 140 kilos que no llegan a 40 años de edad. Y es triste ver cómo sus rodillas, sus meniscos están desgastados. Entonces es lo que yo exhorto a la iglesia a que hagamos campañas, programas. Tenemos el estudio del hermano Stephen, un estudio completo para poder hacer programas en vivo y la gente pueda como que concientizarse, las familias. Porque ustedes no tienen idea de la cantidad de jóvenes, adultos jóvenes, con más de 100 kilos. Más de 100 kilos. Es algo que a mí me impresiona realmente y si podemos hacer algo, hagámoslo. Y la parte también de cocina, la parte culinaria, educar a la población, lo que comen, qué comen. Todo eso es por ignorancia. Muchas veces uno habla con los pacientes, ¿por qué come usted habitualmente? Bueno, frituras, grasas, carbohidratos, pero por ignorancia. Entonces, tenemos que, en nombre de Dios, esta Semana de Salud sea para exhortarnos a todos y poder hacer algo por nuestro país.
porque yo digo que más adelante no va a haber generación de relevo. Es una generación de relevo que está enferma. Cuando los ancianos no estén ya, ¿quién viene después? Los jóvenes no van a llegar a 50 años, todos con infartos, con problemas colesterol alto y miles de problemas aunados a la obesidad y la dislipidemia. Entonces es como una alarma para que tomemos conciencia, podamos hacer algo. Las causas de obesidad. A pesar de que hay influencias genéticas de comportamiento y hormonales para el peso corporal, la obesidad se produce cuando ingieres más calorías de las que quemas a través del ejercicio y de las actividades normales cotidianas. El cuerpo almacena ese exceso de calorías en forma de grasa. Entonces la inactividad, no hacer nada. Los jóvenes hoy en día es el teléfono, la tablet, están todo el día, no juegan, no corren, ¿no? Esta parte de tecnología lo que hace a ellos es estar sentados con un teléfono, un videojuego todo el día y están en inactividad y comiendo. Están jugando y comiendo. Entonces eso hace que ellos tengan una vida sedentaria y haya niños tan obesos hoy en día, niños y jóvenes obesos. La inactividad, hay que hacer actividad física, ¿correcto? También las dietas y hábitos poco saludables, como por ejemplo la dieta de los americanos y también aquí en nuestra isla de Curazao, es una dieta muy rica en calorías, comidas rápidas. Es más fácil ir a cualquier de estas ventas de comida rápida que preparar en la casa una buena ensalada, hacer unos vegetales cocidos o al vapor, porque da un poquito de flojera picar, ¿no? Entonces que es más cómodo ir a comprar lo que ya está hecho. Pero el daño que le hacemos a la familia, a los niños, con estas comidas es terrible y a veces hasta es un poco difícil volver atrás, regresar a la etapa inicial. Otras causas de obesidad. Ok. La calidad de vida, ¿verdad?, que tengamos también nosotros en una persona obesa se disminuye totalmente. Una persona obesa no tiene calidad de vida, se disminuye por completo su calidad de vida. Se pueden deprimir. Hay muchas personas con depresión. Una persona obesa se deprime fácilmente porque no puede caminar, le duelen las articulaciones, no puede correr, no puede hacer actividades que normalmente hacía antes o ve que otras personas hacen normalmente. Entonces entran en una etapa de depresión, de tristeza, y si no tienen alguien que los pueda alentar o aconsejar para cambiar los hábitos de alimenticio o hábitos que tienen, por ejemplo, de no hacer nada en el día, de inactividad, entonces esto puede conllevar a más depresión y más autodestrucción de la persona, la parte emocional o psicológica. También discapacidad. Una persona obesa, las articulaciones de las rodillas aguantan cierto peso, pero cuando este peso se aumenta de manera muy importante, las rodillas, los meniscos se desgastan. Tenemos ligamentos en las rodillas que se desgastan o hasta se pueden romper. Entonces hay una discapacidad, la persona camina con dificultad, camina más lentamente y esto conlleva a que la persona esté discapacitada en edades jóvenes de la vida, pero por la obesidad. También problemas sexuales, también sienten vergüenza y culpa, más que todo en los colegios, ¿verdad? Que hay ahorita tanta burla de los niños a otros niños. Si ven a un niño gordito o gordita, se burlan. Entonces todo esto conlleva, es un círculo vicioso, obesidad, sentir culpa, depresión. Entonces tenemos que nosotros que intervenir allí y ayudar a estas personas que tengan estos problemas de obesidad. También se aíslan socialmente, se encierran en sus casas y lo que hacen es comer más y comer más y comer más. Entonces realmente si las personas no tienen a alguien que los motive o ayude, entonces la obesidad los puede hasta incluso cometer suicidios, porque la depresión es autodestructivo y puede producir más tristeza y suicidio en la persona. Y una persona obesa rinde menos en el trabajo, es más lenta físicamente, mentalmente.
entonces el rendimiento en el trabajo va a disminuir también. Fíjense todas las consecuencias de la obesidad en una persona que tenga obesidad, la calidad de vida va a disminuir considerablemente en todos estos aspectos que hemos hablado esta noche. La prevención, actividad física, alimentación saludable, controlar el peso regularmente, temperancia, constancia. No es fácil hacer dietas, hay muchas cosas ricas por todos lados y los ojos se nos van fácilmente, pero ahí tenemos que ser temperantes. Hoy en el hospital llevaron una cantidad de chocolates, de galletas, y eso fue algo que yo digo, ay, yo dije tentación, dije yo así, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el chocolate, pero es una lucha que tengo yo, que estoy intentando luchar. Y vi esa cantidad, es como que el enemigo sabe que uno tiene esa lucha y como que le presenta allí la tentación, ¿no? Pero bueno, lo que hice fue devolverme rápido y no mirar más eso, ¿no? Pero no es fácil, porque uno quiere agarrar un chocolate, pero es trabajar la temperancia, con lo que a uno le gusta, que le hace daño, solo es imposible. Con oración, que Dios nos ayude a eso que nos gusta, que nos hace daño, que Dios, con oración ferviente y con fe, Dios nos ayuda, sin ninguna duda. Ok, ¿alguna pregunta? Sí, hermana. ¿El nivel de qué, hermana? Disculpe. El nivel de los riñones. Ajá, nivel como cuál, hermana. Sí. Ya no tenían remedio. Sí. Pero si están en 10 o en 11, todavía tienen remedio. Me dijo ella una vez. Pero ya eso hace mucho de eso. Estoy pensando, ese valor 6 corresponde a qué creatinina, ¿puede ser? ¿Creatinina en sangre? Porque el riñón normalmente produce toxinas, ¿no? Ajá. En sangre podemos medir la urea y creatinina. En sangre. Sí, hermana. Cuando estos valores están por encima, por ejemplo, la creatinina por arriba de 35 o la urea por arriba de 60, comienza la falla renal. ¿Ok? En su caso, usted me comentó el día martes que era por diabetes, ¿correcto, hermana? Sí, por diabetes. Correcto. En su caso, la diabetes no fue controlada adecuadamente y la diabetes poco a poco a lo largo de su vida produce daño en el riñón. ¿Ok? Y sí, el riñón deja de trabajar adecuadamente, deja de producir orina. ¿Ok? Porque la orina lo que saca es las toxinas de la sangre. Ajá. En su caso, si el riñón cada vez está más afectado, hay que dializar, o sea, conectar a una máquina que haga el trabajo del riñón, porque si no, aumenta en sangre la urea y la creatinina, y la urea se aumenta mucho en sangre, puede producir daños neurológicos. Podrá haber sido la creatinina que estaba arriba de lo normal, hermana. Bueno. ¿Sí? ¿Otra pregunta que tenga, hermana, o alguien? Eso yo quería saber porque como yo me dializo 3 veces por semana. Por semana. A ver si había una esperancita de que me dialicen y que sea 2 por semana, pero son 3 días por semana. Sí, sí, hermana. Sí. Y entonces el de sangre es peor que el de agua, porque el de sangre corre mucho riesgo, pero el de agua no, porque yo tengo una señora amiga mía que ella se dializaba con sangre y ella dice que ella no salía del hospital. Todos los días le
tenían que llevarla para el hospital. Hasta en última que cayó en coma, duró 3 meses en coma. Los médicos querían de quitarla del aparato y su hija dijo que no. Y se quedó ahí los 3 meses con su mamá. Y cuando salió de coma, ella dijo que no se iba a dializar más con sangre, que ella se iba a dializar con agua. Y ella tiene 15 años dializándose con agua y nunca más volvió al hospital. Y ella dice, por eso ella me dice, dialízate con agua, que el agua son 4 veces por día, pero tiene menos riesgo. Lo único que tiene que tener es la higiene, que hay que limpiar todo, que no llega un polvito. Eso tienen que estar bien limpio como un percal. Uno no puede tener nada que corra un polvito ni nada de esto. Pero es mejor que el de sangre, porque el de sangre, si no te baja la presión, te sube. Y muchas veces le baja la presión a uno que uno se queda ahí mismo. Así es, hermana, correcto. Sí. Así es. Sí, poco a poco Dios va a obrar para que usted pueda reducir las diálisis a la semana. Pero si está con 3 diálisis por ahora, continúe así, que son las indicadas para usted, para que su sangre esté limpia de toxinas. Otra pregunta. El doctor dice que cada vez que va, él dice que la única gente que tiene su sangre limpia es la mía, porque yo las medicinas muchos no las toman. Pero si a mí me dan una medicina para tomarla, yo me la tomo toda. Mire, yo tengo que tomar 11 y 12 pastillas diario. Digo, si el doctor me la dio fue para que me la tome, no para que la guarde. Así es, hermana. Sí, yo me tomo todas mis medicinas, yo no las guardo porque son para tomármelas. Así es, así es. Así que hay que hacer, pero hay mucho cabezadura. Yo no voy a tomar eso. Se toman una o dos y no toman más. Yo tenía una amiga mía dominicana también, que ella tampoco la tomaba. Yo le decía, Hilda, esas medicinas son para tomárselas. ¿Qué yo voy a hacer con eso? Cuando, bueno, ella duró 2 años dializándose. A los 2 años falleció por descuido. Pasaba muchas malas noches, hacía muchas cosas que no tenía que hacer. Digo yo, mira, Hilda, yo a las 8 de la noche estoy encima de mi cama. O a las 9, pero yo no paso mala noche porque uno no puede pasar mala noche. No puede tomar alcohol. ¿Qué tú haces tomando alcohol? Ya tú estás grande, que va. Tú tienes 64 años. No puedes tomar alcohol. No lo tomes porque eso está acabando contigo. Ya, o sea. Así es, hermana. Bueno, ahora vamos a continuar. ¿Hace una pregunta, hermana Melis? Sí. ¿Quién? ¿Por qué es que cuando uno tiene hambre está de mal humor? Se pone de mal humor cuando tienen hambre. Bueno, de mal humor, sí, a ver, uno escucha esa expresión, ¿no? Está de mal humor porque tiene hambre. Pero sí, relación realmente del humor con la comida no hay, ¿no? Lo que puede haber una explicación cuando la persona tiene hambre, hay hipoglicemia. La azúcar baja en la sangre y el cerebro necesita glucosa para poder trabajar, al igual que los músculos en muchas partes del cuerpo. Entonces, puede haber relación, ¿verdad?, con la parte de estado de ánimo, cuando hay hipoglicemia, cuando hay una baja de glucosa en sangre por estar muchas horas sin comer. Pero esto podemos evitarlo comiendo 2 veces al día comidas de buena calidad, bien equilibrada en proteínas, carbohidratos y grasas o lípidos, y no pasar tantas horas en ayuno.
al menos que hagamos ayuno y oración por una causa específica, por supuesto, pero permitido tomar agua y comer frutas para evitar esos estados de hipoglicemia o de inanición prolongada que pueden destruir algunas células del cuerpo. Me pregunto que también porque esas personas ya son obesos y constantemente es que ellos comen. Y me pregunto, o mejor dicho, son los condimentos que ellos usan, como el MSG, que engaña al cerebro y además que lo altera. Y creo que eso hace también que ellos piensen que tienen hambre cuando no tienen hambre y les hace más glotones para querer comer más y además van a beber más y comer más. Porque es un tipo de sodio que es muy dañino para el cerebro. Correcto. Igual que el aspartame. El aspartame, los edulcorantes que la gente dice, no, yo no tomo azúcar o pongo azúcar refinada, pero pongo un sobre de Equal de estos que son esos aspartame, que también es peligroso. Sí. Que es un veneno, engaña, que es dulce, pero yo pienso, si la persona quiere comer algo dulce, hermana Melis, ¿verdad? Con miel o la panela de papelón también la derriten, la ponen en la nevera en una jarra de agua, en una jarrita transparente de vidrio y la pueden usar como edulcorante, pero a base de caña, de azúcar, que es algo natural, el papelón. No usar agua de azúcar refinada y tampoco estos edulcorantes como Equal, que los que son venenos, eso es fatal. Aparte de que es caro también, es costoso, entonces también hace mucho daño. Sí, hermano Rudy. Sí, de verdad, la obesidad depende de la persona, si la persona es flaca o la persona es gordo, porque en otras partes hay personas, se llaman yuchusi, las gordas así. ¿Ellas se alimentan para engordarse así o son de naturaleza, son así? Usted dice como las artistas. No, ¿cómo se llama los luchadores así? De sumo. De sumo, sí. El deporte sumo en Japón. Sí. Ahora, sí, ellos tienen dietas hipercalóricas para ellos tener ese peso. Lo hacen por su profesión, ¿no? El deporte que es sumo, que es en Japón muy conocido. Ellos le dan altas cantidades de una dieta hipercalórica. Lamentablemente, en ellos puede suceder un infarto del miocardio, porque ayer hablamos de las dislipidemias, ¿no? Las grasas se acumulan en las arterias, en las coronarias o otras arterias del organismo, la luz se reduce y puede predisponer o condicionar a que haya un infarto del miocardio o que haya cualquier tipo de alteración cardíaca. Pero estas personas, más que todos los hombres que practican el sumo, desde pequeños los preparan. Entonces eso no está relacionado. Sí, es obeso. Es obesidad. Claro. Entonces, aunque sea por deporte. Entonces, cuando tú ves una persona que es gorda, tú puedes decir que es obesidad ya. Claro. O no debes relacionar el tamaño del cuerpo para decir lo que es acabamos de obesidad. leer ahorita, ¿no, hermano? Que sacamos el IMC. La talla, el peso del peso del paciente, ¿verdad? Entre la talla al cuadrado a la talla 2 veces. Y si está por arriba de 40, que los que practican sumo son muy obesos, son obesos mórbidos, con un BMI de 50, 60, 70. Entonces son obesos, pero mórbidos, porque está arriba de 40 en la relación peso-altura. Porque una vez yo vi una persona que estaba flaca, entonces parece que, no sé cómo se llama eso, que no trabaja bien. ¿Tiroides? ¿Es que el clear tiroides? Entonces eso no trabajaba bien, pero esa persona en un cuestión de un mes así, se puso así de gordo. Ahora, yo me pregunto, no comía, pero no podía decir tampoco que es obesidad. Le voy a explicar
qué pasó con ese paciente, ¿no? El tiroides, ¿ok? Que es skillclear en holandés. Es una glándula que tenemos aquí, todos, hombres y mujeres. La persona era delgada porque estaba en hipertiroidismo. O sea, tenía catabolia, tenía consumo, él podía comer todo lo que quisiera, pero el hipertiroidismo, hay como una aceleración del metabolismo de la persona. Lo que come rápidamente lo metaboliza. Pero el hipertiroideo al tiempo cae en hipotiroidismo. El hipertiroideo es delgado, muy delgado. Come, pero no engorda. Pero a la larga, la glándula se fleja, se paraliza, vamos a decir así, y cae la persona en hipotiroidismo, que es la persona obesa, con la cara redonda, y el metabolismo se enlentece. Entonces, por lo que usted me dice, ¿verdad? Yo pienso que era una persona con hipertiroidismo y después hizo hipotiroidismo. Bueno, gracias. De nada, hermano. ¿Otra pregunta? Sí. Seguros. La pregunta es esta. ¿Cuán estricto uno debe mantener las tablas de IMC para reflejar la persona con quien uno está negociando? Usted lo puede aplicar en la parte de seguros. Ustedes son estrictos cuando dan unas pólizas a las personas, ¿verdad? Si hay enfermedades y eso. Eso lo puede hacer cualquier persona, sacar el IMC, ¿no? Pero no sé si ustedes en su selección de sus clientes pueden aplicar esto para ver si la persona es obesa o no. Ya eso el médico de la compañía de seguro también podría aplicarla, ¿no? También, si quieren tener clientes sanos. Eso es el problema, porque ahí se ve cuánta obesidad hay, que nadie cuadra con las tablas que... Entonces, Aquí en Curazao no van a cuadrar porque lamentablemente aquí hay un alto porcentaje de obesidad. Incluso yo una vez llegué a leer, ¿no?, que por la población de Curazao, que son más o menos como 150,000 habitantes, ¿verdad? O un poquito menos, tiene una alta incidencia de obesidad porque es una población tan pequeña y los obesos son tantos que la relación es una alta incidencia de obesidad porque la población es pequeña, somos pocos habitantes. Entonces, vemos en la calle niños pequeños obesos y los padres, yo no sé qué pasa, no sé si están pendientes o están pendientes de sus cosas, pero son niños obesos, un adulto obeso. Correcto. De sus padres, así es. Comida, correcto, hermana Melis, así es, lamentablemente. Terrible. De su casa, así es. Se aíslan socialmente, así es. pero ¿cómo le digo? Como contra, no sé las palabras. Dicen que son los huesos que pesan mucho, que hacen que ellos son tan No, que no. hay Una excusa, son excusas. Son excusas. La grasa corporal es la que pesa. Los huesos no. Los huesos son iguales en todas las personas. En un adulto, los huesos son iguales. El hueso no engorda. El hueso es el mismo.
La parte ósea es la misma, lo que engorda, la grasa corporal que se acumula en las mujeres en las caderas, en la cintura, en los hombres más en el abdomen. Depende del sexo, se acumula la grasa, por supuesto, ¿no? En hombres y mujeres es diferente. Pero lo que la grasa se acumula en la parte, tenemos piel, el subcutáneo, ahí es la grasa de la persona, que viene antes del músculo. Y después, abajo viene el hueso, bien abajo. Esto no vamos a decir que el hueso pesa más porque yo soy gorda porque los huesos me pesan mucho, no. No, pero por ser Yucarsao también hay otro mito. ¿Cuál es el mito? Que tienen bastante trastes. Ok, sí, es Y cierto. eso no cuenta, no debemos tener cuenta con eso. Tenerlo en cuenta. Eso es verdad, hermana, ¿no? Las mujeres de Curazao, ¿verdad? Pero es grasa. Es grasa y músculo, pero también hay mucha grasa acumulada. Pero eso por genética, ¿ok? Eso sí es verdad, por genética. Pero alimentación es muy importante. Si yo tengo una tendencia genética de ser gorda, y si yo comienzo a comer, voy a ser gorda, ¿verdad? Pero si yo me cuido de la alimentación, yo camino, hago mis ejercicios, tomo la cantidad de agua normalmente en el día, no voy a engordar tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, son como excusas, hermana. Eso quiere decir que sí tenemos que tener bien en cuenta todo lo que traen. Sí, o sea, la parte genética, por supuesto, la parte genética es importante, claro que sí. Pero no es una excusa para... uno ve Jude Curso también delgadas, pero se cuidan. Usted es delgada, usted se cuida. Yo soy 65 en punto. Sí, pues está pendiente de su peso y se cuida, ¿me entiende? Entonces, Sí. así podemos hacer todas las mujeres, seamos de cualquier país, nos debemos cuidar. Pero más que todo por salud, no por estética, ¿no? Claro. Por salud, sobre todo, que es lo más importante. Exacto. Gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Sí, hermana. Lo que pasa que aquí en Curazao, yo voy al supermercado y yo observo y yo La veo compra. Sí. cómo la persona compra. Eso es lo que está afectando. Yo voy donde una hermana de la iglesia y yo me río con ella porque ella llena la nevera de mucho huevo, llena la nevera de mucho pollo, llena la nevera de cuantas cosas que no, y tiene desgaste en los huesos. Y yo le digo, pero ¿para qué tú lo compras? Porque si tú lo tienes en la nevera, tú lo vas a comer. Dulce, chocolate, todo eso. No, yo no lo compro. Yo no compro nada de eso. ¿Por qué? Porque si lo tengo en casa lo voy a comer. Claro. Eso es lo que hacen los curaceños. Te van al supermercado y ve todos los cambios. Debemos no orar para comer, debemos orar cuando vamos a los supermercados, que Dios nos dirige, que es mejor para tu salud. Así es, hermana. Saber comprar. Aquí no saben comprar. Así es, hermana. Usted dijo algo muy importante, orar. Cuando uno va al supermercado debemos orar, Señor, que Él nos dirija. Así es, así es. Que si no, Así es. Si no hay más preguntas, la hermana Melis tiene algo que compartir. ¿No? 8:45. Es como se hablaba de la obesidad, era para que podamos demostrar qué es la comida que sí podemos comer en la mañana, en mediodía, y entonces, pero viendo la hora dejamos eso, pero de Dios, para que podamos orar uno para el otro. Vamos a orar para la hermana, al lado de la hermana Ifet, no me acuerdo su nombre, Alba Luz. Y también quiero orar para el hermano Enrique, que por favor, los que viven aquí alrededor de él, por favor visítenle. Es mi pregunta, se los pido por favor, porque él no está bien. Bueno, está desgastándose también además, pero hagamos la oración para
Alba Luz y hermano Enrique. Sí, lo ponemos también en oración, pero hacemos también para los que están enfermos. Bueno, puedes orar. Hermanos, es posible que podemos inclinar o arrodillarnos para tener esa palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, su nombre sea glorificado en ese momento, mi Dios. Aquí están, mi Señor, tus hijos delante de ti. Sabemos, mi Señor, la negligencia que hemos tenido en nuestra vida. Sabemos, mi Señor, que hemos desobedecido a ti, mi Señor. En la parte, mi Señor, física, en la parte espiritual, mi Señor. Pero tú eres un Dios de oportunidades, un Dios compasivo, un Dios que tiene un amor que cubre, mi Señor, a cada uno de nosotros nuestras faltas, mi Dios. En esta noche, mi Señor, queremos poner toda la iglesia delante de ti. Tal vez están en casa, están enfermos, mi Señor. Tú puedes ver donde tú estás, mi Señor. Verlos, mi Señor, y poner tu mano sanadora sobre ellos, mi Señor. También queremos, mi Señor, como que en esta semana estamos orando para la hermana Margarita y la pareja Steven y Sandra Cristina también, mi Señor. Igual, mi Señor, queremos hoy poner a nuestra hermana Alba Luz a tu trono de gracia, mi Señor. Tú sabes cuáles son sus peticiones. Tú sabes lo que falta. Tú sabes lo que tú tienes que sacar y depositar. Cosas para poder tener una sanación conforme a tu voluntad. Oh Dios, sabemos que tú escuchas en este momento nuestra oración. Si hay algo en nuestro corazón, limpia, mi Señor, nuestro corazón y permita, mi Dios, que nuestra oración sea contestada. Queremos agradecerte, mi Señor, porque yo sé, mi Señor, y sabemos que tú al escuchar, como Daniel también, antes de levantarnos, sabemos que tú nos das una respuesta en nuestro corazón. Gracias, mi Señor, por los 6 días. Y ahora que estamos en tu sábado, mi Señor, queremos agradecerte también por todo lo que tú has puesto en corazón de la hermana Melise y la hermana Raquel también, para darnos de conocer sobre nuestra salud y qué es lo que tú quieres con nosotros, mi Señor, sobre el régimen de salud. Gracias, mi Señor, por todas esas peticiones en corazón de nosotros. Y ahora levántanos, mi Señor, con la esperanza y la seguridad que tu mano sanadora será puesto en nuestra mente y nuestro corazón y nuestro cuerpo. Gracias por esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, seguimos orando, primero para agradecerte, Señor, por este santo día de reposo. Gracias por habernos iluminado
a la hermana Melis y a mi persona, darnos discernimiento, sabiduría, conocimiento, Señor. Gracias por poner las palabras adecuadas para poder explicar a los hermanos en palabras sencillas y poder entender el tema que tú dirigiste, Señor, para estos 6 días. Ahora que vamos a nuestros hogares, Dios, te pedimos que nos protejas, quédate con nosotros en este santo día de reposo, en esta noche, para mañana podernos levantar y poder venir nuevamente a tu casa, Señor, adorarte, bendecirte, glorificarte, Señor. Tú eres el único que nos da paz, gozo, solamente tú, nadie más que tú, mi Señor. Oramos agradecidos por todo lo que nos das, sin merecer nada. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.